Bienvenidos a Aposento Alto. Amén. Bien, nuevamente para nuestras visitas, aunque sea el tiempo de la predicación, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura que haya surgido a través de la enseñanza, siéntanse la libertad de poderlo expresar. ¿Sí? Nosotros mes con mes les compartimos un calendario de lectura de la Biblia con el propósito de leer la Biblia en un año. Entonces, digamos que está el mes, se separa en 4, 5 semanas, dependiendo del mes, y de los textos que hayamos, o de las lecturas que hayamos tenido en esa semana, yo el domingo predico de alguno de esos textos. Entonces, de cierta forma, cada año que tomamos, porque vamos a seguir leyendo la Biblia cada año, damos como un panorama, en un año, como que es un panorama general de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con base a las predicaciones, y bueno, así le estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, y en este caso, es un tema que realmente hemos mencionado y lo hemos, ¿cómo decirlo? Como veíamos hoy en la mañana, hasta juzgado de cierta forma. Tengo que advertirles, no voy a acabar el día de hoy, va a quedar en continuación, porque es un tema muy amplio. Nada más lo hemos tratado de una forma informal, pero hoy lo vamos, espero hoy, la próxima semana concluir, y si no, pues seguiremos. Y de hecho son los pasajes que vamos a ir viendo y vamos a ver el tema, vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver si adivinan de qué tema vamos a hablar. Hechos capítulo 2. Bien, ¿de qué tema creen que vamos a hablar? De hablar en lenguas. No se espante. No se espante. Digo, no somos espíritus. ¿Sí? Bueno, bueno, pero vamos a ver, porque una cosa, aquí hay algunos que dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y nosotros, como siempre hemos tratado, es ser lo más apegados al texto bíblico, y que sea el texto bíblico que nos hable a nosotros, y no con ideas preconcebidas, no con pensamientos ya que nos adoctrinaron, sino que sea el mismo texto, y que cuando nosotros vayamos viendo el texto, sea el mismo texto que nos esté hablando, ¿sí? Eso es lo principal, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bien, pues vamos a Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a ver realmente lo que la Biblia dice acerca del hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. En el día de Pentecostés, ¿alguien recuerda qué significaba la fiesta de Pentecostés? Sí, una fiesta judía, pero ¿qué se celebraba ahí? No. Recordemos que ahí los apóstoles estaban, ¿eran qué? Judíos. Y la fiesta de Pentecostés era una fiesta, ¿qué? Judía. Entonces, esa fiesta es prácticamente, habla acerca de las cosechas, ¿sí? Habla acerca de las cosechas.
Bueno, entonces dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas, ¿algo qué? Parecido, no dice exactamente, dice algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Ahora recordemos, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Lucas vio eso? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué Lucas escribe eso? ¿Cómo lo escribe? Porque, bueno, ya vimos que no lo vio, no fue testigo. Entonces se lo platicaron. Entonces él no podía, cuando está narrando lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, él solamente se basa en los testimonios de las demás personas. Entonces las demás personas, ¿qué fue lo que le dijeron a Lucas? Pues algo así, fue algo que se nos apareció, algo semejante así. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Lucas tiene que mencionar eso que es algo como y no exactamente. Entonces dice, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Sobre cada uno de ellos de quiénes? Los discípulos. Por lo menos recordemos que por lo menos ahí mínimo ya había, ¿qué? 120. ¿Sí o no? Bien. Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el número de los discípulos o de la primera iglesia ahí en Jerusalén. Eran 120, ¿sí? Bueno, entonces, esos estaban ahí. Dice, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en, ¿qué dice? Otros idiomas. Ahora, tenemos que entender que la palabra que se está usando ahí, a diferencia que menciona la Reina Valera, es de que dice, empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Pero lamentablemente ya la palabra lenguas no se entiende honestamente y se ha llevado a un concepto, como decían por acá, más espiritualoide o más espiritista, ¿sí? Cuando realmente lo que ellos está diciendo aquí, otros idiomas. Y si hablaron en otros idiomas, ¿eso qué quiere decir? Que hubo gente que los podía entender. ¿Sí? No estaban balbuceando, no, estaban siendo claros en la forma de hablar. Y dice, el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Sí? Versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. ¿Sí? Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados ¿por quién? Por los creyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas o los discípulos o los creyentes de la iglesia ahí de Jerusalén estaban hablando idiomas que se entendían o que no se entendían, que se entendían perfectamente, tanto que ellos mismos dan testimonio de que entendían el lenguaje. No nada más era ramas, sembranza, y quién sabe qué, no sé, pero pues está hablando en lenguas. No, cada uno de los que estaba ahí estaba hablando, tal vez a uno estaba hablando en francés antiguo, inglés, italiano, latín, todos los idiomas que había en ese entonces, pero eran idiomas comprensibles, eran idiomas que la gente los podía entender. Entonces, y en el versículo 7 dice, estaban totalmente asombrados
Decían, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. Hasta podrían decir como que esta expresión es como si los menospreciaran, ¿no? Pues estos, ¿de dónde van a, de dónde sacan el inglés, verdad? Si no sale de comer frijoles y nopales, ¿verdad? Dirían algunos. O sea, ¿de dónde saca el inglés? Sí, bueno, pues estos que tenían idiomas maternos, que tenían idiomas de sus lugares, dice, exclamaban, todas estas personas son de Galilea, dice, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Ellos mismos están dando testimonio de que todas estas personas que hablaban un idioma diferente era un idioma completamente articulado, entendible por ellos. Versículo 9 dice, aquí estamos nosotros, y da una gran lista de partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cineré, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Cuando los discípulos, esta iglesia, llegó el Espíritu Santo y que ellos empezaron a hablar en otros idiomas, ¿eran idiomas entendibles? Otra vez lo repito. Sí, eran idiomas entendibles. Hablaron un idioma que ellos nunca estudiaron, hablaron un idioma en el cual ellos no tuvieron contacto, y ese fue el milagro del Espíritu Santo, el que ellos a través de esta capacidad milagrosa pudieron hablar un idioma de que ellos desconocían. El versículo 12 concluye, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos ver en esta lectura? En Pentecostés las lenguas fueron idiomas reales, fueron comprensibles para quienes los conocían, hablados sobrenaturalmente por personas que no los habían aprendido, utilizados para declarar las grandes obras de Dios, y una señal pública, verificable y relacionada con la llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces llegó el Espíritu Santo y dio esta señal visible, y no solamente llegó en una sola persona, sino llegó prácticamente en todas las personas que estaban ahí reunidas, y prácticamente nadie podía decir, ay, no es cierto, me estás cuenteando, ay, no es cierto. Sí, porque todas recibieron, por eso a cada uno dice que se le apareció algo como una lengua de fuego, ¿sí? Y todos pudieron ser testigos de esta situación. ¿Sí? Ahora, algo interesante, lamentablemente en algunas iglesias, a lo mejor la próxima semana vamos a hablar más al detalle de eso, en algunas iglesias hacen infinidad de cosas muy raras, y siempre dicen, pues ve lee Hechos 2 y se van. Una vez en una iglesia, igual cuando fui como estudio de campo, ¿verdad? Nada más fue como estudio de campo, fui a ver, sabía exactamente lo que iba a hacer, que iban a hacer, no me sorprendieron, sabía exactamente, pero mi intención era que llegar con el pastor o con alguien que me pudiera atender, porque luego están muy ocupados, y simplemente como alguien, a lo mejor inducto, le pregunté, oiga, ¿y esto que todo esto que ocurrió, que se caen, que se ríen, que esto, que lo otro, ¿cuál es la base bíblica? Dígame dónde yo leo para saber que ustedes están haciendo correctamente. No, pues hay Hechos 2, ahí léelo y bueno, ahí chécalo y después. Y así, y se fue. Entonces, pues yo ya sabíamos lo que dice Hechos 2, y Hechos 2 no dice lo que ellos dicen y menos lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, todo el tema, si se dan cuenta,
Hubieron, sí, idiomas, se hablaron en idiomas, pero hubo gente que los entendió. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Hay algo importante que debemos resaltar. Solamente existen 3 relatos en el libro de Hechos en donde se afirma expresamente que algunas personas hablaron en lenguas. El primero es este que acabamos de leer en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. El siguiente relato es Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 del versículo 44 al 48. Ustedes me dicen cuando estén ahí, ¿ya? Hechos capítulo 10 del versículo 44 al 48 dice lo siguiente: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Y aquí, antes de continuar, vamos a aclarar algo. Aquí, cuando se lee el don del Espíritu Santo, ¿qué se está refiriendo? Cuando leemos la parte de que quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. ¿Qué se entiende normalmente y qué es lo que realmente está diciendo la Biblia? Bueno, no sé, pero por lo menos en ese tiempo los apóstoles no estaban, bueno, o no se había revelado ese misterio que los gentiles también pueden ser salvos. Ahí apenas era el proceso. Ah, o sea, Sí, como que no apenas, se apenas. sorprendieron por eso. Sí. Ahí, bueno, parte de la sorpresa, ¿por qué? Porque recordemos que de Hechos 10 para atrás, los apóstoles a quienes les predicaban, a todas las personas, no, solamente a puros a puros judíos, a puros del pueblo de Israel y a los gentiles no. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué fue? Cuando ellos estaban escuchando a Pedro y que Pedro les estaba anunciando que, versículo 43, ¿qué dice? De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con Cornelio, con sus amigos y su familia? Pedro les estaba compartiendo el mensaje de salvación y estas personas estaban que, así como Pedro estaba hablando, todavía Pedro no terminaba de dar su predicación o su mensaje cuando ellos ya estaban creyendo, cuando ellos ya se estaban dando cuenta de que realmente Jesucristo era el único medio de salvación por el cual se podían reconciliar con Dios. Entonces, todavía Pedro estaba hablando y en ese hablar de Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje de Pedro y ¿qué empezaron a hacer? Y bueno, y dice que también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar, ¿qué? En otras lenguas o idiomas y dice que alabar a Dios. Si ellos estaban entendiendo que estaban alabando a Dios, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que entendían lo que estaban diciendo? Pues sí, o sea, si me escuchan, gracias Dios mío por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor Jesucristo, ¿ahí qué estoy haciendo? Alabando, ¿no? Alabando. Pero si digo Rama, Simpson, Simpson, Power Rangers, Simpson, o sea, si digo todo eso, ¿me están entendiendo? No me están entendiendo. Entonces los Pedro y los que iban con él entendieron que
el idioma del cual ellos estaban hablando. Y otra vez volvemos al punto. Cuando una persona cree en Jesucristo, ¿qué ocurre espiritualmente hablando? Llega el Espíritu Santo. Cuando una persona, en el momento en que una persona cree en Jesucristo como medio de salvación, viene el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con estas personas? Creyeron en Jesucristo y ¿quién vino? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a la pregunta que hice un momento? Cuando dice, quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. ¿A qué nos estamos refiriendo como don? ¿El don de hablar en lenguas? ¿A qué? Al regalo del Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu Santo llegara a las personas por haber creído en Cristo. Por eso es de que, o sea, el detalle no es que hayan hablado, el detalle es de que llegó ese regalo que es el Espíritu Santo, llegó a la vida de esos creyentes y lo que se asombraron no es tanto por lo que dijeron, sino que lo que dice más adelante, también era derramado sobre ¿quiénes? Sobre los gentiles. Esa fue su impresión. Y es ahí cuando se dieron cuenta que entonces dijeron, pues entonces la salvación no nada más es para nosotros, los judíos, sino también para el pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no sea del pueblo de Israel es gentil. Seas chino, seas ruso, seas güero, seas moreno, seas de ojos rasgados, todos ellos son o somos gentiles. Y el pueblo de Israel solamente son aquellos que descienden de Abraham. Todos los demás son gentiles y los otros son del pueblo de Israel. Entonces ellos estaban asombrados de que Dios había derramado también su espíritu sobre los gentiles. ¿Sí? Y después dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Dice, entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados? ¿A quién le está preguntando Pedro? Cuando dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados? ¿A quién le está diciendo? A los judíos, versículo 45, ¿qué dice? Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados, ¿sí? Entonces Pedro no fue solo, Pedro llevó a un séquito, parte también de la iglesia de Jerusalén, y ellos, es a los que Pedro les dice, perdón, es a lo que Pedro les dice, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados para ahora que han recibido el Espíritu Santo? Y ahí mismo Pedro está diciendo, ¿cuál es el don? ¿El hablar en lenguas o el recibir el Espíritu Santo? Recibir el Espíritu Santo, y después dice, tal como nosotros lo recibimos, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy claro el hecho de que mencione que el don se está refiriendo o el regalo se está refiriendo exactamente al Espíritu Santo, porque hay muchos grupos en muchas iglesias, sobre todo pentecosteses o carismáticos, que dicen que el don se está refiriendo al ¿qué? Al hablar en lenguas. Y eso no es verdad. Lo que la Biblia nos está enseñando que es el Espíritu Santo también derramado sobre el pueblo gentil, porque también el pueblo gentil iba a gustar de la salvación a través de Jesucristo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Versículo 48 dice, por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Entonces, ahí vemos la segunda mención referente al hablar en lenguas. Ahorita vamos a
a ver unos detalles más, ¿sí? También, siguiente que menciona Pedro en Hechos, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 4, ya estamos ahí, es el siguiente capítulo. Eh, pues llega Pedro otra vez a Jerusalén, ¿y qué creen? Ah, ay, Pedro, qué bueno que quieres compartir el mensaje de salvación a todas las naciones. Qué bueno, Pedro, Dios te bendiga, vamos a orar por tu ministerio. Eso le dijeron. Vamos a ver qué le dijeron. Hechos 11, del versículo 1 al 4, dice: la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos que lo bendijeron. ¿Lo bendijeron? No. ¿Qué dice qué? Lo criticaron. ¿Por qué lo criticaron? Versículo 3. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. ¿Sí? Y versículo 4. Entonces Pedro les contó todo tal y como había sucedido. Recordemos que los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, solamente se enfocaban en los judíos para compartirles el evangelio. Si nosotros pudiésemos tener una máquina del tiempo y regresar a ese tiempo, por ejemplo, en el caso a Hechos, ¿no? Hechos 2, ahí en el día de Pentecostés, que llegáramos igual Alejandro, Yosimar y un servidor, Hernando, como estos hombres alfa, ahí llegar y decir, ¿dónde está? A ver, que nos hable Pedro, que nos hable Juan, y ¿qué nos dirían? Honestamente, ¿nos dirían bienvenidos? Nos correrían. Sáquense de aquí, perros, o sea, gentiles, no podemos, porque así nos dicen a nosotros. Así nos dicen los judíos, a nosotros los gentiles nos dicen perros. ¿Sí? Entonces, tristemente, el pueblo, la primera iglesia o los apóstoles solo se enfocaron en los judíos. Por eso era importante que Dios mostrara esto para con Pedro, que era uno de los principales de la iglesia de Jerusalén, para que viera que también la gracia de Dios también era administrada a los gentiles. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, de ahí nos saltamos versículo 15 al 18, capítulo 11, versículo 15 al 18. Dice lo siguiente: Pedro sigue hablando, Pedro les habla todo, la visión, etc. Y a partir del versículo 15 dice: cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros. Y aquí la frase esta al final es bien importante, otra vez para que le agarremos sentido. El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Cuando decimos, ¿y cuál será ese principio al cual se está refiriendo Pedro? Hechos 2, en la reunión, en la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Pedro con este argumento? Que no era del cada 8 días que ellos hablaban en lenguas o que hablaban en otros idiomas. Porque Pedro muy claramente está diciendo, el Espíritu Santo se manifestó en ellos de la misma forma que se nos manifestó a nosotros cuando todo esto inició. Cuando fue la primera vez que se mostró, cuando llegó el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Pedro nos está diciendo que la iglesia de Jerusalén cada 8 días no estaban hablando en lenguas, porque no era necesario que cada 8 días llegara el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ya había llegado en la fiesta de Pentecostés. Y ahora preguntamos, bueno, vamos a ver más a detalle eso, pero viene el Espíritu Santo al creyente y se va, se queda.
¿sí? Se queda, es sellado con el Espíritu Santo, es esa garantía, y por más que el creyente diga, salte de mí, Espíritu Santo, ¿se va a ir? No, no se va a ir, porque ya pasamos a ser parte y propiedad de Dios. Entonces, por eso es de que cada 8 días el Espíritu Santo no podía estarse manifestando de que ya llegué, ya, hoy otra vez ya llegué, y déjale otra vez ya. No, eso no puede ser. Por eso Pedro muy claramente dice, así se les manifestó el Espíritu Santo como a nosotros se nos manifestó al principio. ¿Se queda claro? ¿Sí? Entonces no era de cada 8 días que ellos estuviesen hablando en otros idiomas. Versículo 16. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Pedro ahora cita al Señor Jesús, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Eso quién lo dijo? Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque están las letras en rojo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero Juan, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, yo los bautizo con agua, pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Ya los que tenemos ya en nuestros discipulados y que ya estamos en el tema del bautismo, ¿qué significa ser el bautismo? La palabra bautizo. Sumergir completamente o cubrir completamente. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cuando dice Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados o que cubiertos o envueltos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa promesa, ¿a quién se le dio? A todos aquellos que iban a qué? A creer en él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso Pedro dice, y me acordé lo que dijo el Señor, que él ya había prometido que todos los que iban a creer en él iban a recibir este regalo de recibir el Espíritu Santo en ellos. Versículo 17. Y como Dios les dio a esos, dice, y como Dios les dio a esos gentiles, y otra vez, el mismo don que nos dio a nosotros, y otra vez, ¿a qué don se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo o al hablar en un idioma? Al Espíritu Santo. No se está refiriendo al hablar en idiomas, sino al regalo del Espíritu Santo. Y después, otra vez desde atrás dice, Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y después dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si se dan cuenta, parte de lo que vamos a ver es de que era necesario que estos gentiles tuvieran esta manifestación como lo tuvieron los en Pentecostés, que hablaran en otros idiomas y que hablaran, que alabaran a Dios para que fuese una señal para quienes, para los judíos. Y eso fue de tal señal que eso les hizo pensar que entonces la salvación no nada más es para nosotros. La salvación también es para los gentiles. Pero si esa manifestación no hubiese aparecido, ¿creen que Pedro les hubiese creído de que es que ya soy cristiano, ya creí? Ah, sí, ajá, no, no te creo. Solamente Dios se la dio a o sea, vengo porque me dijeron que venía a hablarles, pero nada más. Pero la salvación solamente es para los judíos. Pero al ver esta manifestación era importante, porque así de esta forma los judíos se daban cuenta, sin lugar a dudas, de que el regalo del Espíritu Santo, también dado a los gentiles, también los hacía a ellos partícipes de la salvación a través de Jesucristo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué vemos más adelante? Versículo 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron,
podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Si no hubiese existido esta manifestación en Hechos capítulo 10, la iglesia de Jerusalén no hubiese aceptado a los gentiles como parte de la salvación. ¿Sí me explico? Tuvo que hacer lo mismo que hizo en la iglesia, ahí en la fiesta de Pentecostés, para que todos pudiesen darse cuenta de la llegada del Espíritu Santo, ahora la vida del pueblo gentil. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Qué bueno, seguimos adelante. Vamos ahora a Hechos, tercera mención, Hechos capítulo 19. Esta es una herramienta concebida desde el rigor histórico para la consulta de pastores y hermanos en Cristo, con el propósito de conocer los acontecimientos verdaderos bíblicos desde la realidad histórica y arqueológica. Y recuerda que puedes ingresar a nuestra línea del tiempo desde la página de Aposento Alto. La línea del tiempo tiene diversas formas de abordar los acontecimientos bíblicos, para que podamos organizar la información de manera correcta y que podamos obtener la información organizada. Algunos de estos filtros son el canon bíblico, todos aquellos libros inspirados por el Espíritu Santo en los cuales Dios nos muestra su gracia, justicia y amor. También podemos filtrar los acontecimientos como los reyes y profetas del Antiguo Testamento y el cómo estos vivieron sus testimonios en la historia de los reinos de Israel y Judá. También contemplamos el surgimiento de religiones o sectas en nuestra tabla de cronología doctrinal. Los personajes bíblicos también son una parte muy importante de nuestra herramienta, ya que se organizó una línea del tiempo que contempla aquellas personas de las que nos habla la Biblia, comenzando desde nuestro Creador hasta figuras más modernas, como aquellos que continuaron con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de los discípulos originales y aquellos que ofrecieron su vida para la conservación de la palabra de Dios. Así como es importante conocer los acontecimientos específicos de los que nos habla la Biblia, también es muy interesante cómo estos personajes cobran vida e interactúan unos con otros, ya sea desde las profecías del profeta Isaías, así como la genealogía de nuestro Señor Jesús, son un testimonio del paso del tiempo y de las personas que un día vivieron en nuestro mundo. El objetivo de esta línea del tiempo es servir en su vida como una herramienta de consulta con la cual puedan seguir fortaleciendo su fe en el mensaje maravilloso que nos dio nuestro Salvador Jesús. Como Aposento Alto, estamos muy orgullosos y agradecidos del trabajo de aquellos que viven estudiando los hechos verdaderos de Dios, desde las ciencias y estudios que hoy nos permiten tener esta herramienta. Sin más que decir, que Dios les dé sabiduría y entendimiento. En Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7, dice lo siguiente: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Aquí me voy a detener un poquito. Es interesante, bueno, voy a leer para que podamos entenderlo. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Bueno, entonces, ¿a quién le predicaba Juan el Bautista? ¿A gentiles o judíos? A judíos. ¿Qué les predicaba? Que el arrepentimiento, ¿verdad? Él estaba, ¿qué? Preparando el camino del Señor, ¿sí? Preparando este mensaje de reconciliarse con Dios, que se arrepintieran. De hecho, veíamos cómo Juan el Bautista, Juan el Sumergidor, bautizaba a todos al que quisiera bautizarse. No,
tenían que dar muestra de arrepentimiento. Si no había muestra de arrepentimiento, nada más él no los bautizaba. Y cuando la gente se acercó, ahora sí que en multitud, pues vamos a que nos bautice Juan el Bautista, al fin es la moda, al fin él, pues ya cumplimos, cuando sea de Dios o no, pero ya cumplimos. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Bienvenidos al reino de Dios. No, les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Por qué? Porque recordemos que el bautismo de Juan también no era un rito religioso. Recordemos que el Dios de la Biblia lo menos que tiene es religioso. Venimos aquí no a aprender religión, venimos aquí a aprender la palabra de un Dios vivo, de un Dios real, verdadero. Entonces, Juan el Bautista se molestó mucho con la gente y dijo, no, 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 así las cosas de Dios no son así. No son a través de la religión, no son a través de sus ritos religiosos. Si realmente no tienen un fruto de arrepentimiento, no los voy a bautizar. ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, ese tipo de personas de ahí venían. Pero hay algo ahí que lamentablemente en todas las versiones, en esta versión, Reina Valera, Dios habla hoy, todas, no se hace una buena traducción de la respuesta que ellos hacen. ¿Por qué? Recordemos, ellos dicen, recordemos, primeramente eran ¿qué? Judíos. ¿Eso qué quiere decir? Tenían el concepto o tenían el conocimiento desde Génesis hasta Malaquías. ¿Vamos bien? ¿Alguien me puede decir de memoria qué dice Génesis 1:2? Ese es el 1. O así rápidamente. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, etcétera, etcétera. Pregunta, entonces, todo judío que haya leído los primeros 2 versículos de Génesis puede entender que hay un espíritu. Pero aquí ellos, según no esta, sino todas las traducciones que dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces es contradictorio, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, el mismo Juan el Bautista que dijo, yo los bautizo con agua y vendrá otro que los bautizará con Espíritu Santo. Si ellos eran discípulos de Juan, entonces, ¿qué escucharon hablar de Juan? Que había un Espíritu Santo. Entonces ahí, ¿la Biblia se contradice? No. ¿Sí? O inclusive, si recuerdan en otra clase, ¿cuántas veces Dios le prometió al pueblo de Israel que mandaría y derramaría su Espíritu? De hecho, bueno, ahorita vamos a regresar otra vez a Hechos 2, pero Pedro menciona a Joel, ¿sí recuerdan? Acerca de ese derramamiento del Espíritu. Entonces, estos discípulos de Juan o ex discípulos de Juan, ¿sí tenían conocimiento del Espíritu? Sí, sí tenían. Bueno, entonces, ¿por qué dice lo que dice? Bueno, pues aquí es el griego, ¿verdad? Bueno, entonces en el griego, literalmente lo que está diciendo es, ni siquiera, o más bien, no, aún no nos hemos enterado de que ya llegó el Espíritu Santo. Y así ya cambia. ¿Por qué? Porque ¿qué significaba que llegara el Espíritu Santo? Que ya llegara, que ya había llegado, ¿quién? El Mesías. ¿Qué fue lo que les dijo Juan? Yo los bautizo con agua, pero vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, esta traducción, y todas las traducciones de todas las Biblias, lamentablemente no lo traducen de la forma correcta, y realmente lo que ellos están diciendo, no nos hemos enterado de que el Espíritu Santo ya llegó. Porque eso ¿qué implicaba? Que el Mesías ya había llegado. Y tanto que como Pablo, versículo 4 dijo,
El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, y ahí Pablo le dice, es decir, en Jesús. Ya Pablo está mencionando a Cristo como ¿quién? Como ese Mesías, el cual es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y versículo 5, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y versículo 6, después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Nuevamente, de hablar en lenguas, hablaron en otros idiomas que fueron entendidos y bueno, y profetizaron y también profecías que también se entendieron, ¿sí? Entonces, son los únicos 3 eventos en los cuales el libro de Hechos menciona que hubo personas que hablaron en lenguas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bueno, entonces, Hechos, prácticamente podemos entender, permítame, que Hechos no enseña que todos los convertidos deben hablar en lenguas, como en muchas iglesias se enseña, ¿sí? Que es que si no hablas en lenguas, entonces no has recibido el Espíritu Santo. Esa es una mala doctrina. Eso no es doctrina bíblica, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Hechos no enseña que todos los convertidos deberían hablar en lenguas. El libro registra numerosas conversiones en las que no menciona esta señal. Por ejemplo, si regresamos a Hechos, no vamos a regresar, pero hay los 3,000 convertidos ahí en Hechos 2:37, después de que Pedro les habló, y que dice que fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. ¿Se volvió a manifestar el Espíritu Santo? No. Entonces, no es el general y no es la regla. Los samaritanos que creyeron y fueron bautizados en Hechos 8 ahí con Felipe, tampoco hubo manifestación de los idiomas. El eunuco etíope, después de que Felipe le habló y fue bautizado, ¿habló en lenguas? Tampoco habló de lenguas. Saulo, cuando creyó en Cristo, recuperó la vista, fue llenado del Espíritu Santo y recibió el bautismo por Ananías, bautismo en agua, ¿sí? Y tampoco habló en lenguas. Aunque posteriormente Pablo afirmó que hablaba en lenguas, como lo vamos a ver la próxima semana en 1 Corintios 14, el relato de su conversión no presenta ese don como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Los gentiles de Antioquía de Pisidia que creyeron, que fueron llenos de alegría y del Espíritu Santo en Hechos 13, tampoco hablaron en idiomas. Lidia y los miembros de su familia, quienes fueron bautizados después de que el Señor abrió su corazón para que aceptaran el mensaje de Pablo, tampoco hablaron en idiomas. El carcelero de Filipos y su familia, quienes creyeron y fueron bautizados en Hechos 16, tampoco hablaron en idiomas. Los habitantes de Berea que recibieron el mensaje y examinaron diariamente las escrituras, de los cuales muchos creyeron, Hechos 17, tampoco hablaron en idiomas. Los atenienses que se unieron a Pablo y creyeron, entre ellos Dionisio, Damaris y otros, en Hechos 17, tampoco hablaron en lenguas. Crispo y su familia y muchos habitantes de Corintio que creyeron y fueron bautizados, tampoco hablaron en idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Lucas no presenta el hablar en lenguas como una experiencia universal que necesariamente acompañara cada conversión, cada bautismo o cada recepción del Espíritu Santo. Si hablar en lenguas hubiera sido la evidencia obligatoria de la salvación o de la presencia del Espíritu Santo, sería razonable esperar que Hechos no mencionara de manera constante, solamente lo registra en estas 3 ocasiones. Y ya lo hemos dicho en otros estudios,
cómo el libro de Hechos lo debemos de tomar de una forma doctrinal? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, así como lo vimos en este caso de Pedro, era esa transición de o nada más la salvación es para los judíos o también los gentiles. Ellos pensaban que nada más a los judíos. Entonces, el libro de Hechos es un libro de transición, ¿sí? Y como es un libro de transición, no podemos pensar que el libro de Hechos lo podemos tomar al pie de la letra como doctrinal. ¿Por qué? Porque va llevando un proceso. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos tomar Hechos así como muchos lo toman para fortalecer su forma de pensar y como lo hemos visto, sacando completamente los textos fuera de su contexto. Bien. Por lo tanto, Hechos no permite enseñar que todo creyente verdadero debe de hablar en lenguas. Esa afirmación también queda descartada directamente por las preguntas retóricas del mismo Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 29 y 30. ¿Sí? Ahí Pablo está hablando acerca de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, ahí en Primera a los Corintios capítulo 12, y hace estas preguntas retóricas, versículos 29 y 30. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¿Y qué contesta? Por supuesto que no. ¿Qué estamos viendo ahí? El mismo Pablo está diciendo que no es ni necesario ni algo doctrinal en el que la gente diga que es necesario hablar en otras lenguas, en otros idiomas, para demostrar que el Espíritu Santo está en tu vida. Es una gran mentira. ¿Sí? La mejor forma de demostrar que realmente el Espíritu Santo está en tu vida es dejándote guiar por el Espíritu Santo en cada área de tu vida. Porque mucha gente lo que hace va a ese tipo de iglesias, hacen su manifestación, sacan su fuá, sacan sus tensiones, sus catarsis, pero empieza el lunes, conflictos con el esposo, conflictos con la esposa, conflictos con los hijos, conflictos con los vecinos, conflictos en el trabajo y todo. ¿Y dónde estuvo la llenura del Espíritu Santo? Es ahí donde realmente se muestra que realmente el Espíritu Santo está en la vida de la persona, no en esta manifestación que realmente, y lo vamos a hablar más la próxima semana, que realmente más bien es una imitación y que realmente no es guiada por el Espíritu Santo. Bien, pero vamos a regresar a Hechos. Hechos capítulo 2. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 del versículo 14 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Ahora, después de esta situación que pasó referente en la fiesta de Pentecostés, como dijo Pedro más adelante, fue la primera vez donde el Espíritu Santo llegó en ellos
se manifestó que ya había llegado. Entonces, versículo 14 dice lo siguiente. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, ¿sí? También algo, ya vimos la enseñanza sobre el libro de Joel. ¿Alguien recuerda? O nadie de los que está aquí, no vimos esa vez. No, creo que fue antes. Bueno, el libro de Joel lo que habla es acerca del fin de los tiempos, del día del Señor. De hecho, a ver, vamos rápidamente al libro de Joel. Me resistí a ir a Joel porque me voy a, que a veces no me gusta ampliar, pero ¿qué dirían algunos policías o soldados? Dirían, por necesidades del servicio tenemos que ir al libro de Joel, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, Joel, por ejemplo, perdón, me equivoqué del libro. Joel, capítulo 2. Joel capítulo 2, desde el versículo 1 dice: toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo, porque está cerca el día del Señor. ¿Y cuándo es el día del Señor? Ya lo hemos visto eso, ya cuando hablamos de las cosas futuras. ¿Sí lo recuerdan? ¿No? Bueno, si no lo recuerdan, pues ahí tenemos toda una serie de los eventos futuros, ahí en nuestro canal de YouTube, hablando acerca de las cosas futuras. Recordemos que el día del Señor es cuando el Señor Jesucristo regresa para establecer su reino. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces Joel todo eso está hablando acerca del día del Señor, ¿sí? Y de hecho, versículo del capítulo 2, versículo 10 dice: la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Versículo 11, el Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es mi ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Porque prácticamente Joel nos está narrando todo lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino. De hecho, habla acerca de cómo este ejército se mete en las casas a destruir absolutamente todo. O sea, es bonito. Si lo leen, tienen la oportunidad de leerlo en casa, se van a dar cuenta todo lo que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, ¿sí? Bueno, entonces, este es el libro en el cual Pedro está mencionando, ¿sí? Entonces, por eso, regresemos a Hechos, capítulo 2, y versículo 17, de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Bueno, del 16 dice: no lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Versículo 17. En los últimos días, ¿cuáles serían los últimos días? Las cosas futuras, ¿sí? Recordemos, ahora quiero aclarar aquí, porque también aquí muchos tienen el error. Dicen los que no hacen buena interpretación, dicen que Pedro dijo que ahí se cumplió lo de Joel. Y no.
Porque el mismo Pedro está citando versículo 17, en los últimos días. Entonces, para Pedro no podemos pensar que ese momento era ¿qué? Los últimos días. ¿Sí queda claro? Bueno, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que ahora quiere resaltar Pedro? Pedro lo que quiere resaltar es, dentro de todo su GPS de la Biblia, dice, pues a ver, Espíritu Santo, de Joel, ¿no? Entonces, está hablando acerca de qué? De la llegada de quién? Del Espíritu Santo, pero no está hablando que lo que mencionó Pedro de Joel se esté cumpliendo ahí. ¿Sí queda claro? Nada más está tomando la referencia a la llegada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro eso? Bien, entonces dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Versículo 18, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. Porque igual podemos preguntar, ¿todo eso que está diciendo Pedro se está cumpliendo o se cumplió en Pentecostés? La respuesta no. Solamente vino ¿qué? El Espíritu Santo y se manifestó a través de los idiomas, ¿sí? Y dice versículo 20, el sol se oscurecerá. ¿Se oscureció el sol ahí en ese momento? No, está citando a Joel referente al futuro. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. ¿Eso también ocurrió en Pentecostés? No. Entonces Pedro no está hablando de que Joel se está cumpliendo en Pentecostés. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿O ya los perdí? Bien. Dice, antes de que llegue, y otra vez, antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor, y vuelve a hacer esa referencia ¿a qué? A las cosas futuras. Y versículo 21 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces, Pedro ahora toma ese texto y ahora lo que quiere es que enfocarlos en el tema del Espíritu Santo, qué es lo que ellos vieron, qué es lo que ellos escucharon, ese estruendo, y Pedro toma esta cita para hablar de que esto que estaba pasando es algo que ya se había anunciado, no referente al cumplimiento de Joel, sino referente a aquel derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro? Bien, versículo 22 dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Ahora, ¿por qué liga inmediatamente a Jesús y de qué forma presenta a Jesús? ¿Cómo lo dice? Públicamente aprobó a Jesús. ¿Cómo es de que lo aprobó públicamente? ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo cuando se acercó a Jesús esa noche que habló con Jesús? ¿Sí recuerdan? Nacer de nuevo. Un poquito antes. Llegó Nicodemo y le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las obras que tú haces, refiriéndose a los milagros y las maravillas que Jesús hacía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pedro hace ese puente y le está diciendo, este Jesús al cual Dios aprobó públicamente, ¿de qué manera? Al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. ¿Y qué es lo que les está diciendo? El hecho de que Jesús haya hecho estos milagros, haya hecho estas maravillas que ustedes bien conocen, que ustedes bien se enteraron, da muestra de que Jesucristo es ese
Mesías. Da muestra de que Jesucristo no pudo haber hecho esas cosas por sí mismo, sino que Dios tuvo que haber estado atrás de él para poder hacer estos milagros. ¿Sí me explico? Entonces, está checando, viene el Espíritu Santo, lo que prometió, lo que se anunció, uno de los casos es Joel, y pone ahora a Jesucristo como aquel que también hace milagros, y está diciendo, dense cuenta, si Jesucristo, si Jesús está haciendo estos milagros, es porque él también que tenía que el Espíritu Santo. Y las cosas que él hacía era ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Después dice versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Y por qué lo decía Pedro? Porque muchos de ellos que ya vivían ahí, que eran de diferentes lugares, fueron los que gritaban, muchos de ellos, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Versículo 24, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida por la muerte, y volvió a la vida, pues la muerte no puede retenerlo bajo su dominio. Y bueno, y ahí habla acerca del rey David, ¿sí? Todo lo que le prometió al rey David, y ahí nos saltamos hasta el versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Fue el puente que Pedro utilizó, tomar el pasaje de Joel para indicar que Jesucristo era el Mesías por las obras que él hacía, por la llegada del Espíritu Santo, y muy bien ellos lo sabían y habían conocido la fama de Jesucristo al hacer los milagros por la obra del Espíritu Santo. 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán otra vez el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el regalo? ¿Hablar idiomas o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienes que creer en Jesucristo para que puedas recibir ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sí? Versículo 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Ya ves, es bíblico, ¿verdad? Predicar por largo rato. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. ¿Qué les estaba dando? El plan de salvación. Les estaba hablando acerca de Jesucristo. Y versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia, que eran 120, en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pedro se quedó en que, recibimos y hablamos en otras lenguas y todo. ¿Se quedó ahí? No. ¿Hacia dónde lo dirigió Pedro? Hacia nosotros sentimos bien bonito, hacia nosotros se manifestó así, o lo dirigió hacia Cristo. Lo dirigió hacia Cristo. Entonces, viendo todo el contexto, ¿qué es lo que nos está enseñando, o en este caso Pedro? Que era necesario que surgiera esta manifestación para llamar la atención de todos y que de cierta forma ellos entendieran que esta manifestación era esa señal para ellos, para que los llevara ¿a quién? A Cristo.
no que los llevara a sentir bonito. Según el propio Pedro, las lenguas de Pentecostés fueron una señal visible y audible del derramamiento prometido del Espíritu Santo. Este acontecimiento confirma que Jesús había resucitado, había sido exaltado a la derecha del Padre y había derramado el Espíritu sobre sus discípulos. Las lenguas no ocuparon el centro de la predicación. El centro fue Jesucristo. Y esto es algo bien importante notar. Cuando una persona dice que habla en lenguas, cuando una persona presume de que habla en otros idiomas, que es, si realmente fuese de Dios, ¿qué es lo que tenía que simbolizar o qué es a donde debería de llevar a la gente? A Cristo. No a que, porque entonces, ¿qué evangelio se está predicando? Es que tienes que hablar en lenguas para demostrar que el Espíritu Santo está en ti. Ah, ¿y si acepta a Cristo? Es al revés. Tienes que aceptar a Cristo para recibir el Espíritu Santo. Y no es necesario que hables en otros idiomas. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, utilizar Hechos 2 para colocar las lenguas en el centro de la experiencia cristiana invierte el énfasis del pasaje. Pedro utilizó el milagro para dirigir a la multitud hacia Cristo. No utilizó a Cristo como un medio para dirigir hacia la experiencia de las lenguas, porque también en este tipo de iglesias o este tipo de grupos, ¿qué es lo que hacen? La meta es que hablar en este tipo de lenguas o tener otro tipo de manifestaciones. Y uno pregunta, ¿y Cristo? ¿Y dónde queda Cristo? Se supone que todos tienen que ser dirigidos hacia Cristo, no a que sientan una experiencia, no a que tengan una cosa de ese tipo, sino, ¿y Cristo? Eso nos debería de reflexionar, o eso deberían de reflexionar mucho ellos. De hecho, Jesús ya había anunciado la obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente, ¿hay quien está hablando? Señor Jesucristo, ¿cómo lo sabemos? Porque nuestra Biblia está con letras en rojo. Muy bien. Versículo 26 dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor. Y ahí muy claramente pone, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio de quién? Acerca de mí. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? ¿Qué dice aquí el mismo Señor Jesucristo? Dará testimonio de mí. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Llegó el Espíritu Santo, Pedro utilizó eso y ¿de quién dio testimonio? De Cristo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Pedro fue guiado y llevado por el Espíritu Santo, tomando esa situación de la llegada del Espíritu Santo y que Pedro fuese guiado por el Espíritu Santo para llevar a esas personas que habían escuchado las lenguas, llevarlas ¿a qué? A Cristo. El Espíritu Santo va a llevar a las personas a Cristo. Pero ¿qué se hace en muchas iglesias? Llevan, ahora sí que acepta a Cristo para que tengas esta experiencia. Acepta, acércate aquí para que puedas hablar tú también. Acércate aquí para que tú también puedas tener esto. Si recuerdan aquellos que ya vimos la cita de Simón el Mago, ¿sí recuerdan? ¿Qué pasó? Él inclusive quería pagar, ¿no? O sea, yo quiero tener también ese poder, quiero también tener ese don. ¿Sí? Pedro lo reprendió y ya sabemos que él nunca, realmente nunca creyó.
¿sí? Tenía otras intenciones. Entonces, vemos en Juan 15:26 cómo el mismo Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de él. Juan capítulo 16, siguiente capítulo. Juan 16, ya vamos a terminar. Ténganme paciencia. Juan 16, del 13 y 14. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Versículo 14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces, ¿cuál era la función del Espíritu Santo? Glorificar y que la gente llegue a glorificar ¿a quién? A Cristo. Y cuando en unas iglesias que es de este corte, ¿qué es lo que se hace? ¿Se hace todo un show para exaltar a quién? ¿A Cristo o ese tipo de experiencias? ¿Podríamos pensar que realmente el Espíritu Santo está en esas experiencias? ¿Está llevando a la gente a Cristo o le está alejando de Cristo? Las está alejando. Esas experiencias están alejando de Cristo, porque el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo. ¿Va a hablar de quién? De Jesucristo. Así tal y como lo vimos con Pedro. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, Él contestó. ¿Quién contestó? Jesús, como sabemos, porque nuestra Biblia está en rojo las letras. Bien. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, porque le preguntaron acerca de qué señales habrá del fin, etc. Okay. Y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, que dice, mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente? El que sea loco, que de repente sea que hable. ¿Eso? No. Dar testimonio de Él, de Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo tiene un propósito claramente cristocéntrico, no espiritual santocéntrico. Cristocéntrico, dar testimonio de Jesucristo, revelar quién es Él y glorificarlo. El Espíritu no vino para convertirse en el centro independiente de la experiencia cristiana, ni para dirigir la atención hacia las manifestaciones espirituales en sí mismas. Así que una obra genuina del Espíritu Santo no coloca las lenguas, las emociones, ni al individuo en el centro. Coloca en el centro a Jesucristo. Ya lo vimos en el caso de Pedro, cómo hablaron y fue llevado hacia Cristo. ¿Qué otro evento? En el caso de Cornelio, en la otra cita, ¿qué fue? ¿Llevar a qué? Esa manifestación. A que los judíos de Jerusalén entendieran que la gracia, que la salvación también era para ¿quiénes? Para los gentiles. En otras palabras, esa manifestación sirvió para ¿qué? Llevar a la gente ¿qué?
a Cristo también. Vemos a los otros discípulos de Juan, ellos eran también importantes porque ellos estaban como que en el intermedio entre lo que dijo Juan el Bautista y ahora Pablo le tuvo que hablar el mensaje y decirle, pues esa persona a la cual habló Juan es ¿quién? Cristo. Por eso es de que los volvió a bautizar. ¿Por qué era necesario? Porque ellos solamente se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero era necesario que ahora entendieran completamente el Evangelio y que creyeran en aquel que los iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Todo va dirigido hacia quién? Hacia Cristo. Si una manifestación concentra la atención en la persona, el espectáculo, en la emoción o en el don mismo, pero no produce un testimonio claro, comprensible y fiel acerca de Jesucristo, no está cumpliendo el propósito que Jesús atribuyó al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Todo, si realmente el Espíritu Santo obra en la vida de las personas, lo tiene que llevar a Cristo, no a manifestaciones raras, no a manifestaciones que ni sabemos de dónde las sacaron, tiene que llevarnos a Cristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? ¿Algún testimonio? ¿Alguna acción de gracias? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar. Y gracias por su paciencia.